¿Usted tiene la introducción? Usted, pastor. Bien, hermanos, buenos días, un abrazo para todos. Estamos saludándoles a los de cerca y a los de lejos. Bienvenidos a Despertar con el Cordero. Hoy tenemos de fondo el canto de los gallos. El Señor nos está enseñando a través de su creación para que podamos nosotros despertar. Y no solamente nosotros, sino que podamos ser instrumentos para que otros también despierten y participemos de este gran despertar espiritual del tercer ángel. El fuerte pregón del tercer ángel. Estamos en esta etapa de profundizar, de ahondar en la luz que ya el Señor nos ha revelado. Así que en el día de hoy queremos estudiar una parte muy importante, hermanos, de cuáles son los criterios que tiene el cielo para juzgar al hombre en la tierra. Así que vamos a tener el privilegio de ahondar en este tema del sello de Dios y la marca de la bestia en el capítulo 15 de Evento de los Últimos Días. Será el capítulo que vamos a estar mirando y para que se ubique allí, hermanos, en su libro. Y vamos a mirar esta parte y creo que ya la estuvimos mirando, pero porque a veces creemos, ¿cómo vamos a ser juzgados? Ahí en el curso bíblico que se llama La Fe de Jesús, si hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la norma del juicio? ¿Y qué dice la respuesta? Por la ley, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a mirar aquí a la luz del espíritu de profecía, eh, ¿por cuál luz vamos a ser juzgados? ¿Cómo es que vamos a ser juzgados? En el caso del juicio investigador, ¿qué es lo que el juicio investigador tiene en cuenta para, para que nosotros seamos aprobados o seamos desaprobados? En este caso, queremos de pronto, no sé, hermanos, la otra vez lo estuvimos mencionando, creo que fue en el programa de ayunos, digamos, eh, en el caso del mundo secular, ¿no? Digamos, tenemos la Constitución, tenemos el Código Civil y el Código Penal, si no estoy mal, ¿sí? Si Sí, alguien señor. aquí está más versado en el mundo de las leyes, nos puede ayudar, ¿sí? ¿Alguna persona ha sido enviada a la cárcel por haber violado la Constitución? ¿Por haber violado un artículo de la Constitución? Sí, ¿Cómo? ese es un motivo por el cual puede ir a la cárcel, solo que la justicia humana defiende a los de la alta alcurnia y los Ujú. mandan a una cárcel, pero les mandan es a vivir mejor que uno, con todo allí, con televisión, con todo eso. Entonces, Con no hay piscina y justicia, todo con incluido. todo. Sí, en Entonces, cambio, hermano, siga, pastor. sí, entonces noten algo importante aquí, que normalmente nadie va a la cárcel por haber violado un artículo de la Constitución, aunque sí, porque resulta que de la Constitución se desprende el Código Civil y el Código Penal. ¿Estamos? Entonces, de la Constitución se desprende el Código Civil y del Código Civil se desprende el Código Penal. ¿Quién es el que determina si la persona va o no va a la cárcel? O sea, miren cómo funciona la Constitución, el Código Civil y el Código Penal. O sea, cuando el juez va a trabajar en el caso de una violación, ¿sí? ¿Qué se tiene en cuenta? Y no, normalmente el uno se desprende del otro, pero lo que dice finalmente cuánto va a pagar la persona, ¿qué es? De esos tres, El Código El Código Penal. Penal. el Código Penal. Dice cuántos años de cárcel.
porque violó el Código Civil que está basado ¿en dónde? En la Constitución. Entender esto nos va a ayudar a entender también el proceso del juicio del cielo, ¿sí? Y es aquí donde nos llama el Señor, porque lo que está debajo del juicio es, digamos que la Constitución vendría siendo los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos. Pero digamos que el Código Civil, ¿qué viene siendo? Y es lo que vamos a mirar, ¿sí? Y en este caso está conectado con el Código Penal. ¿Estamos? Entonces vamos a ubicarnos en el libro que se llama el capítulo 15, hermano David. Sí, señor. Eventos de los últimos días. Sí, dice el No, sello de Dios y la marca de la bestia. sí, señor. Y vamos a leer en la página, bueno, en mi libro, la página 84, juzgados por la luz que hemos recibido. Y dice, muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos han vivido de acuerdo con la luz, con la mejor luz que han recibido y serán juzgados consecuentemente. Todos han de esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya ido a todas partes del mundo, hasta que se hayan dado suficiente luz y evidencia a cada alma. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Entonces, hermanos, noten que este principio es importantísimo aquí. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por la mucha o poca luz que hayamos recibido. Por la luz que hemos recibido o por la luz que el cielo ha hecho brillar. Porque noten que aquí, o sea, por la luz que el cielo ha hecho brillar en el tiempo en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Y noten que eso está conectado, hermanos, con Primera de Juan, San Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Alguno lo puede leer rapidito, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 19. Esta sección, ¿alguno ya lo encontró, hermanos? Juan 3, 19. Aquí está, pastor. Juan 3, Y 18 y está 19, hermanos. 18. Dice, Sí. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ¿Y el esta es la siguiente? condenación. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, fíjese, ¿cómo vamos a ser juzgados? Por la luz Por que hemos luz. recibido. Por En la el luz momento. que el Señor ha hecho brillar en el tiempo en el que nosotros vivimos. O sea, por la ¿Sí? verdad presente. Por la verdad presente. Siempre ha sido el común denominador. Por eso aquí dice claramente, ¿cierto? De acuerdo a la luz, no solamente la luz recibida que ha llegado a nosotros, sino la luz que el Señor ha hecho brillar en el tiempo en el que vivimos, porque mucha gente es ignorante de lo que Dios ha hecho y ha dicho en el tiempo en el que estamos viviendo, y Dios le va a tener en cuenta y lo vamos a ver más adelantico en el capítulo. Vamos a seguir leyendo, hermano David. Sí, pastor, dice, se nos ha dado gran luz respecto a la ley de Dios. O sea, hemos recibido luz y hemos recibido gran luz, y la gran luz tiene que ver con la ley de Dios. Dice, esta ley es la norma del carácter. Ahora, se le exige al ser humano que se conforme a ella, y por ella será juzgado en el gran día final. Ahí está. Entonces, fíjese cómo va complementando, ¿no? La Constitución, el Código Civil y el Código Penal. Vamos a tener eso en cuenta porque aquí no es que, entonces vamos a ser juzgados por la, mire, aquí nos está ayudando a entender
que lo que dijo anteriormente complementa con lo que dijo posteriormente. Y estos son párrafitos que son tomados, ¿no? De diferentes libros donde se habla de este tópico, ¿sí? Porque el evento de los últimos días es una compilación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces siga leyendo, hermano. En aquel día los hombres serán tratados de acuerdo con la luz que han recibido. Sí, cuenta aquí, Aquellos, hermano, complementa. ¿Cómo así que vamos a ser educados por por la ley y ahora dice por la luz? No es lo mismo. Viene siendo lo mismo y no es lo mismo. ¿Sí? Por la luz que hemos, ¿qué? De acuerdo con la recibido. luz que han recibido. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que han recibido, que hemos recibido en el tiempo en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Porque el Señor ha venido dando luz a través de la historia. Siga leyendo, hermano. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tantas ventajas. Se exaltan a ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una decisión consciente. No sé si alguno ha leído alguna vez en el Espíritu de Profecía un pensamiento que dice que digamos, los que lleguen a perderse dentro de la iglesia, su pecado es peor que el de los papistas, de los católicos. No sé si alguno lo ha leído. Dice, Sí sus lo he pecados son Conflicto peores, de siglos. Sí, 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 conflictos de los siglos. sí los he tal, escuchado. sí, señor. Sus pecados son peores que los de los papistas. ¿Ya? Porque la luz, digamos, la apostasía católica se formó, digamos, esa iglesia se forma de la apostasía del cristianismo. O sea, la luz que había con relación al tiempo de a la redención en el cual se forma esa apostasía es poca en relación al tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde Dios ha hecho ahondar más luz para que nosotros tengamos más luz sobre la obra redentora. ¿Sí? Estamos en el tiempo de la mayor luz. Por lo tanto, hermanos queridos, dice que el pecado, dice, aquí hay una parte de evento, dice, hay de ti, digamos, en relación a Jerusalén. Porque si Jerusalén hubiese tenido la luz que tenemos nosotros, no hubiese cometido los errores que cometieron en el caso, ¿no? Entonces, fíjese lo que está diciendo. Ahora comienza aquí una partecita, hermano. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una decisión con conciencia. El conflicto de los siglos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Yo lo que entiendo es que de acuerdo a la luz que hemos recibido vamos a ser juzgados, pero es que la luz ha sido dada para todos de igual manera. ¿Cuál es la diferencia? A medida de que yo pueda estudiar esa luz, en el caso de nosotros, que ya la recibimos, a diferencia de los que no la saben, que somos nosotros los encargados de irle a llevar esa luz para que ellos tengan más luz, porque todo ser humano tiene la idea de un ser eh, creador o un ser superior y tiene algo de luz, pero necesita profundizar más para que el día que el Señor venga pueda decir sobre esto. Por eso en que dice que y será predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y Para vendrá testimonio. el fin para testimonio. Y ahí sí vendrá el fin, para que nadie vaya a decir, yo no supe, yo no sabía, yo no esto. Entonces, esa luz que ellos van a recibir de acuerdo a eso, van a ser juzgados.
juzgados, y nosotros de acuerdo a la que también escudriñemos, como lo estamos haciendo ahora, Entonces, hermano, escudriñando más tener esa luz. ajá, exactamente, hermana Elsa, mire, y lo que sigue adelante nos va a ayudar, hermano, el tema siguiente, ¿cómo se titula? El sello de Dios y la marca de la No, bestia. no, aquí, Juzgados por la luz que hemos recibido. no, y el temita anterior, el siguiente. No hay No hay excusa para excusa la. para la ceguera voluntaria. Entonces ahora vamos a mirar cómo este complementa lo que se dijo anteriormente. Y me parece muy, estos párrafos que siguen aquí son muy importantísimos. Vamos a mirarlo, hermanos. ¿Puede leerlo, hermano David? Sí, nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero Miren lo muchos que se dice aquí, niegan. hermano. Léalo otra vez, hermano. Sí, ¿Sí? nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Oigan, que no pudo tener. O sea, que Dios va a tener en cuenta lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Usted pudo, usted pudo haber entendido, porque en este tiempo yo hice brillar esta luz, dice el Señor, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y mire lo que se aclara más adelante, hermano. Siga leyendo. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean acomodarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz ha brillado en el alma. La luz que ha brillado en el alma los condenará en el juicio. Ahí está. La luz los condenará en el juicio, ¿sí? Porque pudieron haber aprendido, pero por haber despreciado, rechazado, ignorado, ¿sí? No lograron avanzar, ¿sí? Mire lo que amplía aquí adelante, hermano. El siguiente, hermano David. Sí, los que tienen oportunidad de escuchar la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen, no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. ¿Sí, Carta? No, yo no escucho mucho porque no quiero ser condenado mucho. El Esa es la perezoso, negligencia. la negligencia. Y eso es lo que Dios condena aquí. Porque muchos, no, que entre más luz, más candela. Entonces yo estudio poco para, o sea que usted está en función de la condenación y no de la salvación. El Señor quiere que estemos pensando en función de la salvación. Yo estudio porque quiero ser salvo, ¿sí? Porque quiero permanecer salvo, ¿sí? Pero cuando yo no estudio porque eso me compromete. Eso me compromete demasiado. Entonces yo mejor me quedo por la orillita. Dice que ya estamos, ¿qué cosa? Condenados Porque por la no luz haber. porque la luz vino al mundo y entonces no, porque esa luz me compromete. Porque hay verdades que nos comprometen y eso es lo que no nos gusta a nosotros a veces, hermanos. Compromiso. A la naturaleza caída no le gusta el compromiso. Y como estas verdades nos comprometen, entonces mejor no las estudio. ¿Ya? Lo que me decía, yo no estudio el libro Régimen Alimenticio porque no quiero que la conciencia se me remuerda cuando estoy comiendo carne. Mejor no lo estudio. Tremendo. Oh, cómo despreciamos la luz que Dios nos da. Siga leyendo, hermano. Sí, pastor. Y hablando de la luz, en el capítulo del mismo libro, La última crisis de la Tierra, mire, hay varios títulos o subtítulos que debemos tener en cuenta. Primero que nada dice, hay que prestar atención a las profecías bíblicas. Es un tópico completo. Hay otro que dice que estudiemos los libros de Daniel y Apocalipsis. Esa es la luz que el Señor quiere. Y hay un tema que dice, el tema debiera mantenerse en la mente de la gente. ¿Cuál tema? El tema de las profecías bíblicas. Esa es la luz que el Señor quiere complementar con la que el resto del mundo conoce, ¿cierto? Amén. Y Dice los esas que verdades tienen, dice que tienen un efecto en el carácter. Ahí yo lo leí también. Que sí, esas verdades, cuando usted las mantiene en la mente, dice que tiene un efecto en el carácter. ¿Sí? Que como que nos mantienen en la expectativa para tomar cada vez mejores decisiones.
Siga leyendo, hermano David. Sí, señor. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Tremendo. Pero no se ha preparado remedio, o sea, no ha hecho provisión para qué. Para la ¿Cuál es ceguera voluntaria. hermanos, pregunta, ¿la ceguera de la Odisea es voluntaria o es involuntaria? Voluntaria. Voluntaria, ¿Acaso voluntaria, el porque no Señor he no le ha mandado escudriñado. luz? Le ha dado 9 testimonios, 9 libros. Testimonios para la iglesia, tomo 1 al 9. Tiene 9 libros. Por cada versículo mandó un libro. El mensaje a la Odisea tiene 9 versículos. Y por cada versículo Dios mandó un libro. Porque testimonios para la iglesia son 9 tomos. ¿Sí? Y ahora noten cómo está la Odisea, ciega. ¿Pero por qué? No, yo mejor, como dijo el ciego al cual estaba pidiendo monedas, el ciego. Y entonces alguien dijo, le tengo la solución para que usted salga de ese estado de ceguera. Y dijo el ciego, mejor déjeme así, porque con esto mantengo a mi familia, pidiendo monedas. Tremendo. Entonces fíjense, lo que estamos viendo, la ceguera voluntaria, porque la luz nos compromete. Entonces prefiero andar en tinieblas. La luz me remuerde la conciencia porque estoy haciendo lo malo. Hermano, Dios quiere que andemos en la luz. Y debemos deleitarnos en andar en la luz. Siga leyendo, hermano. Vamos a terminar esta partecita. Sí, Sí, hermano. señor. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestro entendimiento, sino por la que hemos resistido y rechazado. Mire esa palabra, hermano. Dos cositas importantes. Ujú. Resistido y Y rechazado. Esta es la rechazado. condenación. La luz. Fíjese que aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando del Código Civil. O sea, en este caso, por eso tenemos, hermanos, yo le digo a los hermanos, tenemos 3 Torah. Tenemos 3 Torah. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento estaban los 10 mandamientos dentro del arca y la ley de Moisés estaba ¿qué? Estaba al lado del arca. Esa era la Torah. La Torah era el código civil de aquel tiempo, ¿sí? Del tiempo del atrio. Pero noten que en el tiempo del lugar santo, ¿cuál es la Torah? El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Y ahora en el tiempo del lugar santísimo, ¿cuál es la Torah, hermano? Que está al lado del arca, como testimonio contra nosotros. Los El testimonios. espíritu de profecía. El espíritu de profecía. O sea, para cada Israel el Señor le dejó una Torah. ¿Sí? Y es lo que nos está recalcando aquí. Hermanos, hay una parte, de pronto, ahí la subí al grupo esta mañana, ahorita. ¿Hay alguien que la pueda leer, hermanos? Para complementar esto que estamos aquí diciendo, ¿sí? Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. No sé si alguno puede entrar ahí al grupo y pueda leer ese párrafo que subimos allí ahorita está presto. Sí, Listo, dice, déjeme, yo le conecto acá y lo comparto. Pastor, listo, ya lo tengo, pastor. ¿Puede leerlo, hermano John? Vuelva a Sí, repetir la cita, pastor. La cita No, otra vez. ahí está en el grupo, hermana. Usted lo puede mirar allí. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Bueno, entonces dice, me alegra que el Señor en su misericordia esté otra vez visitando a la iglesia. Mi corazón tiembla al pensar en las tantas veces que ha hecho venir su Espíritu Santo, ha obrado dentro de la iglesia, pero desde el pasado, el efecto inmediato, mis relaciones fueron olvidadas. El orgullo y la indiferencia espiritual se registraron en aquellos que fueron tocados por la rica misericordia y la gracia de Dios, deshonraron a su Redentor a causa de su incredulidad. El Salvador a menudo os ha visitado en Battle Creek
tan ciertamente como transitó por las calles de Jerusalén, anhelando infundir el soplo de vida espiritual en el corazón de los que estaban desanimados y a punto de morir. Ha Mire lo que venido. está comparando aquí, hermano, ¿sí? Está comparando a la iglesia con Jerusalén. Yo le digo a los hermanos, mire, la iglesia no es Babilonia, pero la iglesia sí es Jerusalén, ¿sí? La iglesia no es Babilonia, pero la iglesia sí es la Jerusalén que, la Jerusalén actual, Moderna, sí. ¿ya? Y noten que ahí está hablando Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que qué, y que apedreas a los que te son enviados. ¿Dónde estaba Ellen White cuando recibió esa visión, hermanos? En Battle Creek. No, ¿dónde estaba? Ahí dice en el encabezado, ¿dónde estaba? Ahí En arribita en el Australia, encabezado. En Australia. ¿Y por qué estaba en Australia? porque no ¿Ah? la querían ver en Estados Unidos. Porque no la querían allí. Y ahora está en Australia. Y ahí está diciendo, siga leyendo, hermano, para que usted ubique el contexto y siga leyendo lo que sigue diciendo, por favor. Las ciudades que fueron tan grandemente bendecidas por su presencia, su perdón, su don de sanidad, lo rechazaron. Y la misma evidencia es más una mayor evidencia de amor no correspondido. Ha sido dada en Battle Creek. No ha colmado a Cristo a su iglesia de beneficios y bendiciones. No ha enviado a sus siervos con mensajes de perdón y justicia para ser dado libremente a todos los que quieren recibirlos. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si se rehúsa a andar en la luz que Dios ha dado. Oiga eso. Jerusalén, Léalo otra vez, léalo otra vez. Jerusalén, Jerusalén será un símbolo. de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Y esto Jerus- debería hacernos temblar, hermano. Esto debería hacernos temblar, como dice, con temor y temblor, buscar al Señor. Porque esto verdaderamente nos ubica, mire. ¿Sí? ¿Cómo está hoy la iglesia, hermano? ¿Está como Jerusalén pisoteando al profeta, matando al profeta? Vamos a mandarlo lejos por allá para que no nos estorbe porque no queremos que nos perturbe la conciencia. Tremendo. Siga leyendo, hermano. Jerusalén fue favorecida por Dios como la depositaria de los intereses sagrados de Dios, pero Sí. sus habitantes pervirtieron la verdad y rechazaron todo ruego y advertencia. No Tipo y antitipo. apreciaron, ujú, no apreciaron sus consejos, contaminaron los atrios del templo con comercancia y robo, albergaban en su corazón el egoísmo y el amor por las riquezas, la envidia y la disensión. Cada uno por su propio lado procuraba lograr alguna ganancia. Cristo se retiró de ellos diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise afuntar a tus hijos como la gallina afunta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? De la misma manera, Cristo siente pesar y llora por nuestras iglesias e instituciones educativas que no han logrado cumplir los requisitos de Dios. Él viene a Tremendo. investigar en Battle Creek, que ha estado moviéndose en la misma dirección que Jerusalén. La casa publicadora ha sido convertida en un altar profanado, en un lugar de mercadería y negocio vil. Se ha convertido en un lugar donde se ha perpetrado la injusticia y el fraude, donde el egoísmo, la malicia, la envidia y la pasión han prevalecido. Sin embargo, los hombres que han sido atraídos a obrar en base a principios equivocados parecen estar inconscientes de sus malos caminos.
cuando le llega advertencia y ruegos dice, ¿acaso no habla ella en parábolas? Las palabras de advertencias y reproches han sido tratados como cuentos ociosos. Muy bien. Ahí ustedes pueden seguir leyendo más. Entonces, hermanos queridos, sí, entonces vamos a entender aquí lo que es la luz. ¿Sí? Lo que es la luz. Digamos aquí, vamos a ser probados por la que, hermanos, por la luz que el Señor ha hecho que ha hecho Brillar. resplandecer en nuestro tiempo. ¿Sí? Ahora, hermanos, y eso claramente vamos a ser probados por el espíritu de profecía, porque es la luz que el Señor ha dado para la iglesia en el fin del tiempo. Por eso el enemigo dice, ¿cuál es el último engaño de Satanás, hermanos? Según lo que estuvimos leyendo nosotros la vez pasada. ¿Hay alguno que se acuerda de esa cita? ¿Cuál es el último engaño de Satanás? ¿Ah? Va a trabajar el diablo para que no tenga efecto en la iglesia, ¿el qué, hermanos? ¿Ah? Echar por tierra el espíritu de el- profecía. Exactamente, el último engaño de Satanás. ¿Hay Ese alguno está que en lo tiene por ahí? ¿Ah? el Y capítulo además zarandeo en eventos de los últimos días. El zarandeo, mire El lo que dice aquí. capítulo número 4. El zarandeo, hermano, se llama. Capítulo 12. ya Una cosa echaron es cierta, dice, mire lo que dice. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan la posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonan su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu. Los testimonios. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Satanás trabajará. No dice trabaja, trabajará hábilmente en diferentes frentes, mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente en el testimonio. Tremendo. Ahí ya dice, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para la gente, para que la gente no preste atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán una ola de errores tras otra. ¿Sí? Y acá en el libro que se llama El Zarandeo, ¿qué es lo que va a producir un zarandeo en la iglesia? ¿Hay alguno que lo tiene por ahí, hermano? Primeros escritos. El testimonio del testigo fiel, pastor. Entonces vamos a ser juzgados por la luz que hay en los testimonios. ¿Estamos, hermanos? ¿Hay alguno que lo tiene a la mano? El resultado, el zarandeo se llama el capítulo. ¿Qué es lo que va a producir un zarandeo en la iglesia? ¿El sábado? No, dice, pregunté cuál No, era el hermano. significado del zarandeo Ajá. que yo había Síganme. visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Ahí está. ¿Es el sábado el que va a producir un zarandeo, hermano? ¿Es la ley dominical? Hermano, la ley dominical es un zarandeo en el mundo. La ley dominical va a producir un zarandeo en el mundo. En la iglesia, por eso es que nosotros tenemos que pasar por dos zarandeos. ¿Por qué estamos en la iglesia hoy, hermanos? Porque escuchamos el mensaje y ahora estamos en la iglesia. Entonces salimos del mundo y entramos ¿a dónde? A la iglesia. En la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Cómo es que Dios produce un zarandeo en la iglesia? A través del testimonio. O sea, yo le digo al hermano, con el mensaje de los tres ángeles, el Señor produce un zarandeo en el mundo.
con el mensaje a la Odisea produce un zarandeo en la iglesia. Entonces nosotros salimos del mundo y entramos a la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, el Señor va a hacer un zarandeo. ¿Sí? O sea, salimos del mundo porque hubo un zarandeo en el mundo y ese zarandeo nos trajo a la iglesia. Ahora estamos en la iglesia y con este testimonio el Señor me prepara para el cielo. A veces creemos que la iglesia es el cielo. No, hermano, usted salió del mundo y entró a la iglesia. Muy bien, bienvenido. Aquí ahora hay un zarandeo que de aquí vamos para el cielo. ¿Y cómo produce este zarandeo el Señor? Con el mensaje de los testimonios para la iglesia. Los que lo reciban van para el cielo, los que lo rechacen se van para el mundo a recibir las plagas. Lo que dice Jerusalén será un símbolo. ¿Alguien puede seguir leyendo, hermano David? Y aquí terminamos. Eso, pastor, mira, antes en el tiempo los discípulos, la iglesia fue perseguida por el estudio de la palabra, en lo que sabemos que los 1260 días fue perseguida la iglesia a todo el que tuviera una Biblia y estudiara la Biblia, porque esa era la luz que tenía Dios para el mundo. Pero para nosotros en Jerusalén actual tenemos es la persecución de los libros del espíritu de profecía. Por eso hasta muchos pastores Exactamente. se han retirado porque están en contra del espíritu de profecía. ¿Y quién está haciendo esa obra? Satanás, porque Satanás. si nosotros como cristianos no aceptamos, no recibimos y esa luz que Dios nos ha dado por medio del espíritu de profecía, pues lógicamente va a haber una apostasía. Y ahí de ahí muchos pastores se han retirado porque yo no creo esto de Elena de White, yo no quiero esto, no estoy de acuerdo, en fin. No, y al menos Y han sido nosotros sinceros, hermana. también. Al menos han sido sinceros los que se han retirado, pero hay muchos que Sí, están dentro y no creen. exactamente. Comelones de carne. Rechazan lo que les Comelones de conviene. carne. Aceptan ¿Ya? lo que les conviene y lo que los condena, Exactamente. lo que le condenan sus pecados y eso lo rechazan, ¿no? Este Es libro no peor. tiene, es Es peor, peor eso. sí. Es peor eso, porque al menos esto fue sincero y se abrió. No, yo no, pero hay gente ahí que están dentro de la iglesia. Solamente usan lo que les conviene, como el evangélico en la Biblia. Solo lee lo que les Ajá. conviene. Así también tenemos evangélicos dentro del adventismo. Solamente leen de Elena White lo que les conviene. Lo que no les conviene no lo leen. Siga leyendo, hermano. Sí, Dice, vi que el Siga, hermano. testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Amén. Y mire que sigue leyendo, hermano, para que siga, después que ese zarandeo sucede en nuestras vidas, ¿qué viene luego? Siga leyendo ahí el párrafo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Cómo se titula? Siga leyendo, hermano. Dijo el ángel, escuchad. Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Ajá. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo, y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, mirad, mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y Amén. una armadura los cubría de pies a cabeza. Amén. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora.
iluminados por la gloriosa luz del cielo, habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Amén. Ahí viene el fuerte pregón. O sea, después que pasamos ese zarandeo porque somos probados por esa luz, ahora eso nos capacita para ser llenos del Espíritu y salir a predicar el fuerte pregón del tercer ángel. Amados hermanos, este es un tiempo para colocarnos en armonía con la luz que el Señor ha hecho brillar en la senda de nosotros, hermanos. Cómo el Señor nos ha preparado para que nosotros, y es hermanos, uno de los engaños del enemigo es que no, esta es la luz mayor, ¿sí? Y esta es la luz menor. Entonces pusimos a competir las luces. Y una vez me gané un problema porque yo decía que aquí hay más luz. ¿Dónde hay más luz en el plan de salvación, hermanos? ¿En el nuevo o Claro, el porque antiguo? es que el espíritu profecía es ampliar esa luz. Exactamente, Y es si una luz está ampliada, ampliada, es más luz. ¿ya? A través del espíritu de profecía, esto alumbra más. ¿Sí o no? Por eso yo le llamo a esto el aceite extra. Sin este aceite extra, no alumbra, porque tampoco es que esto reemplaza la Biblia. Esto es un trabajo conjunto. Sin el Claro, aceite porque extra, está ampliando es la Biblia. Si se va a sacar la Biblia, exactamente, entonces, ¿qué es lo que va a ampliar? No, exactamente. es que Entonces, es una mayor luz. Abrir ahora Pues, nuestro con el entendimiento. espíritu de profecía, la lámpara alumbra más. Amén. Pastor, la Biblia es como un libro condensado. Es la Amén. base, Exactamente. Está pero entonces condensado. Aquí está. el espíritu de profecía es la ayuda idónea de la Biblia, porque entonces Amén. amplía. Hermanitos, que podamos decirle al Señor, hermanos, como oraban los pioneros. Los pioneros oraban para comprender el mensaje. Oraban para vivir el mensaje y oraban para compartir el mensaje. Primero tenemos que orar para entender el mensaje. Debemos orar para vivirlo, porque no vamos a ser como un címbalo que retiñe, sino que podamos salir a compartir el mensaje. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por la luz que has hecho brillar en nuestra senda. Queremos andar en la luz. Tu palabra dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Clamamos en esta hora, Padre, por el poder de lo alto. Señor, unge nuestros ojos con el colirio, porque queremos recobrar la visión profética. Clamamos, Señor, para que como iglesia pueda haber un despertar de tu pueblo hacia los testimonios, hacia el consejo, las reprensiones que tú nos has dado, Señor, con las cuales nos estás preparando para el cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, para darnos prisa y que podamos ser luz para otras personas. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona la ignorancia voluntaria. Perdona la ceguera voluntaria, Señor. Y haz que tu luz resplandezca en nuestras vidas. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén. Amén.